Preparémonos para adorar a nuestro Dios como gran familia de familia. Porque donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¡Bienvenidos! Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie. Han venido medios aguados hoy día, les noto. ¿Qué ha pasado? Mucha vacación. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie Servolución, y el principio principal de la Servolución es que la Servolución empieza por mí, ¿no es cierto? Empieza por mí. Cada uno de nosotros somos parte de la Servolución y ahí es donde empieza el servicio, y debemos tener esta mente renovada para servir en lo que sea y cuando sea. Y es por eso que nosotros en esta Servolución entendemos que estratégicamente combinamos la compasión, esa compasión que Cristo nos tiene y que nosotros tenemos que dar, con la acción organizada de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestra familia. Es por eso que nosotros el Señor ha puesto en nuestro corazón que podamos hacer esta serie que ha estado bastante larga, pero muy interesante, acerca de crear una cultura de servicio al estilo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el principio, es el centro y es el fin de nuestro servicio. Y a veces cuando estamos nosotros en crisis, ¿no es cierto?, es una gran oportunidad. Nuestra ciudad, nuestro país está en crisis, entonces ahora es una gran oportunidad para poder servir a los demás. ¿Por qué? Porque cuando sirves a otros, Dios cambia vidas. Y si nosotros queremos que este país, nuestro amado Ecuador, cambie, entonces nosotros tenemos que servir. Y cuando nosotros servimos y mostramos los principios de Dios, este país va a cambiar y Dios va a cambiar vidas. Amén. Así que tenemos que usar y cuidar nuestro corazón, porque ese es el tesoro más preciado para servir a los demás. Esto es lo que nosotros hemos visto hasta aquí, ¿no es cierto? Y hemos visto la semana pasada que el servicio, la servolución, ¿no es cierto?, requiere pagar un precio, requiere que nosotros demos una milla extra, requiere que nosotros seamos hombres y mujeres esforzados y valientes. Amén. Pero también nosotros necesitamos compromiso, necesitamos dejarnos de pretextos, dejarnos de excusas, y ese es el tema de hoy. Se llama Sin excusas. Haz lo que puedas, ¿sí? Y para esto yo estaba pensando, y nosotros tenemos una expresión que es una de las más usadas en nuestro lenguaje cotidiano, y es esta expresión es que. ¿No es cierto? Es que, especialmente cuando queremos justificarnos de algo o queremos dar explicación o presentar una excusa, decimos es que, ¿no es cierto? Ustedes usan esto, es que no puedo, es que no llegué a tiempo, es que había tráfico, es que cualquier cosa, ¿no es cierto? Cuando queremos dar una excusa o justificarnos de algo, ¿no es cierto? No fui a la reunión, es que tenía mucho trabajo, ¿verdad? No he leído la Biblia, es que no tuve tiempo. Siempre usamos, ¿no es cierto? O también para explicar una situación, no te saludé, es que no te vi. Es que no te vi, estabas tan chiquito que no te vi, ¿no es cierto? O no te respondí el mensaje, es que se me olvidó. Usamos es que para todas estas cosas, o también para enfatizar o para reforzar una idea, ¿no es cierto? Me gusta este lugar, es que tiene una vista hermosa, ¿sí? No quiero ir, es que me siento cansado. Usamos el es que todos los días y de una manera continua. Pero muchas veces usamos el es que también para justificar nuestra falta de compromiso con Dios o con los demás. Y en la Biblia vemos algunos personajes bíblicos que usaron el es que también y pusieron excusas. Moisés, por ejemplo, le dijo al Señor, es que no soy bueno para hablar, le dijo, ¿se acuerdan? En Éxodo 4.
cuando el Señor le está hablando y le dice, yo no puedo hacer eso, es que no soy bueno para hablar. O Jeremías, ¿no es cierto? Le dijo al Señor, Señor, es que a mí no me escojas, es que soy muy joven, soy muy niño. Es que también, ¿no es cierto? O los invitados a la boda, en Lucas 14, cuando dice, es que tengo que atender los negocios. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que tenía una super parrillada. No sé, ¿no es cierto? Sí, usamos es que para todo. Pero Dios nos llama a actuar con fe y obediencia, sin excusas. Pero nosotros ponemos excusas por todo. Y hay un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes el día de hoy, de un personaje que todos conocemos, y es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Todos hemos oído hablar de él. Y Pablo en este pasaje, o en esta carta, en la segunda carta a los Corintios, es acusado de muchas cosas. Es acusado y es perseguido por no predicar bien. Es acusado por vivir de las ofrendas de los hermanos. Sin embargo, Pablo, a pesar de los ataques que él recibía, a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, el apóstol Pablo nunca dejó de servir al Señor, nunca dejó de predicar el evangelio. En este pasaje el apóstol Pablo nos enseña cómo debe ser el verdadero servicio a Dios, sin dar tropiezo a las demás personas, con paciencia en medio de las dificultades y con un amor sincero. Fíjese que él estaba siendo muy criticado por estas cosas, sin embargo él tomó la decisión de seguir adelante. Y muchas veces nosotros como cristianos podemos enfrentar diversas pruebas y críticas, pero debemos permanecer firmes en nuestra fe y en nuestro ministerio, en el llamado que Dios nos ha hecho. Y este llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. En Efesios 4 dice que Él nos ha llamado y nosotros tenemos que acudir a ese llamado. Si el Señor nos está llamando, nosotros lo que tenemos que hacer es ir. Si usted está aquí en este día, no crea que ha venido obligado, ni porque las coincidencias, ni porque se equivocó de bus, no, nada. Se subió a un carro diferente, no. Si usted está aquí es porque usted ha recibido un llamado de Dios. Y usted tiene que acudir a ese llamado así como lo hizo Pablo. Y en este pasaje, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, a partir del verso 3, vamos a ver cómo Pablo responde a todas estas dificultades que se presentaron. Porque Pablo, después de recibir todo esto, él muy bien podía haber puesto cualquier pretexto, cualquier esque, ¿sí? Pero vamos a ver cómo responde Pablo ante estas circunstancias. El verso 3 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Aquí Pablo está hablando, dejando claro que su prioridad es que el evangelio no sea desacreditado por su conducta. A veces cuando nosotros, alguien no nos saluda, nos enojamos, me voy a cambiar de iglesia, no me saludaron. O a veces cuando hay problemas, dificultades entre los hermanos, ¿no es cierto? Ya se quieren salir, ya no es de este lugar. Pero Pablo, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que estaba encontrando en medio de ese lugar, él deja claro que su prioridad es el evangelio y que él no puede desacreditar ese evangelio. Entonces, la primera cosa que hace Pablo aquí es no dar motivo de tropiezo a los demás. Porque cuando uno recibe un agravio, ¿no es cierto? ¿Uno qué quiere hacer? Cuando le sale la carnalidad, ¿no? Cuando le sale la carnalidad, ¿qué quiere hacer cuando uno recibe un agravio? Uno quiere responder, pues, ¿no?
y el doble. Si le sacan una pistola, uno saca una metralleta, ¿sí o no? Así es en el matrimonio, ¿o no? No oí ni un amén. Mojigatos. Nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Debemos vivir con integridad para que otros no rechacen el mensaje de Dios por causa de nuestras acciones. Y fíjense, Pablo bien podía haber reaccionado mal. Claro que en algunos momentos Pablo ya también, ¿no? Le han dicho tantas cosas, o la gente ha hecho tantas cosas, ¿no es cierto? Como los Gálatas, por ejemplo. En Gálatas le dice, Gálatas torpes, ¿no? Tenga. Pero aquí Pablo está enseñando y dice, nosotros no debemos reaccionar mal frente a todo lo que nos han dado. ¿Por qué? Porque el evangelio es más importante. Por eso nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo y debemos vivir en integridad para que otros no rechacen ese mensaje de Dios por causa de nuestras acciones. Debemos cuidar eso. Hay muchas personas que rechazan la iglesia de Cristo por el mal testimonio que tienen algunos creyentes. Hay personas que van a pedir un trabajo y dicen, ¿usted qué fe profesa? Yo soy cristiano. No, entonces no, muchas gracias. ¿Pero por qué? No, es que he tenido unas experiencias con los cristianitos terribles. Entonces, ¿cómo vamos a servir a los demás si estamos dando un mal testimonio? Entonces aquí viene la pregunta, ¿nuestra vida ayuda o estorba en el caminar de otros hacia Dios? Entonces, para no poner excusas, lo primero que tenemos que hacer es no dar motivo de tropiezo. La segunda cosa, la segunda parte, dice en el verso 4 y 5, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. No estaba pasando un momento fácil Pablo, al parecer, ¿no es cierto? Pero él tenía que demostrar que son ministros de Dios. Ahora, después de pasar todo esto, turbas enfurecidas, encarcelamientos, fueron golpeados, estaban cansados, todo esto. Eso es lo que tomaron la decisión de ser ministros valientes y pacientes. Nosotros como ministros necesitamos ser valientes y pacientes. Ahora, la palabra ministro, ¿no es cierto?, viene de menester, que significa ministrar, que significa servir. Es decir, Pablo quería demostrar que son servidores de Dios, valientes y pacientes. Y todos nosotros somos llamados a servir. En esta iglesia, nosotros tenemos una ruta de crecimiento y cuando usted hace el primer taller, ¿no es cierto?, usted pasa a ser miembro de esta iglesia. Usted se bautiza y usted es miembro de esta iglesia. Usted diezma y ofrenda y usted es miembro de esta iglesia, porque esta es nuestra casa. Por eso estamos actualizando la base de datos, porque queremos saber cuántos miembros somos. Pero después de que usted es miembro, usted necesita crecer, usted necesita caminar y necesita servir a los demás. Y se convierte en un ministro, ¿no es cierto?, en un servidor de Cristo. Y todos los que servimos al Señor, sea en esta iglesia, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, nos convertimos en ministros. Pero aquí Pablo nos está animando a ser ministros valientes y pacientes. Y sí que se necesita pues ser ministro valiente y paciente después de lo que algunas veces pasamos. Todas las críticas que recibimos, ¿no es cierto?, todos los agravios, insultos.
A veces nosotros hemos hecho cosas buenas y hemos recibido de regreso críticas. A veces alguien se para a predicar aquí y recibe críticas en vez de recibir una felicitación o algo. Hay roces. En medio del ministerio siempre va a haber roces y va a haber sufrimientos. Y a pesar de que nosotros hagamos bien las cosas, siempre va a haber una crítica en contra. Siempre va a haber algo que no le gusta a la gente. Y Pablo aquí decide seguir firme porque sabe que su recompensa viene de Dios. Jesús mismo, Él sufrió rechazo, persecución y muerte, pero nunca dejó de servir. El Señor fue criticado por predicar. Cuando Él predicó, le dijeron: ¿quién se cree este? Así eran los doctores de la ley, le dijeron: ¿quién se cree? Hasta Jesús. Pero Jesús siempre continuó y predicó y predicó. Ahora la pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo incluso cuando enfrentamos pruebas y dificultades? En el verso 6 dice: demostramos lo que somos por nuestra pureza. Esa es la manera como nosotros debemos demostrar que predicamos el Evangelio de Cristo. Esa es la manera como nosotros damos testimonio. Esa es la manera como nosotros demostramos que somos ministros maduros. Esa es la tercera cosa que encontramos aquí. Debemos ser ministros maduros. Porque dice: demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Es decir, aquí hay dos participantes. Lo que Dios a través del Espíritu Santo nos dice que debemos hacer, por dónde debemos continuar, pero también hay algo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que demostrar nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Pablo aquí nos muestra que el ministerio cristiano, o lo que nosotros hacemos, no se sostiene con medios humanos, sino que se sostiene primeramente con la pureza de tener una vida santa, vivir este proceso de santificación. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí podemos tener conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y entrar en este proceso de purificación, de santificación, de entender que fuimos escogidos por Dios para un propósito. Amén. Entonces, Pablo aquí muestra que el ministerio se sostiene
primeramente con la pureza, pero también con el conocimiento, con la ciencia, un profundo entendimiento de la palabra de Dios. Y el conocimiento es un don. Y dice en la palabra que nosotros debemos desear los mejores dones. Y entonces nosotros debemos desear este conocimiento de la palabra de Dios, un profundo entendimiento de la palabra de Dios. Esto nos convierte a nosotros en ministros maduros. Pero también habla de la paciencia y el amor sincero. Y si hay que tener paciencia con algunos hermanos, ¿o no? Tibios los amenes también. Sean sinceros. A veces debemos tener paciencia en el hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos, ¿o no? Tenemos que tener paciencia con nuestros esposos. Aprovechen, hermanas. Pero ayer un amén, pero de esos, ¿no? Que yo me haga para atrás. Pero hay que tener paciencia, ¿o no? Cuando tenemos paciencia y un amor sincero, eso nos convierte en ministros maduros. No respondemos con odio, sino con gracia. Cuando nosotros somos ministros maduros, el Espíritu Santo y el poder de Dios se unen, y entonces hace que nosotros no dependamos de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios en nosotros. Amén. Entonces, la pregunta aquí es: ¿estamos usando las armas de Dios o no? ¿Estamos usando las armas correctas que Dios ha puesto en nuestras manos para servirle mejor? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Pero de ahí continúa en el verso 8 y dice: servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Aquí no tiene que importarnos si nos honran o no nos honran, porque nosotros servimos a Dios. Hay mucha gente que nos desprecia. Hay mucha gente que desprecia el trabajo que nosotros hacemos. Hay mucha gente que desprecia lo que somos como cristianos. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, dice. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Aquí Pablo nos muestra que tenemos que aprender a vivir la paradoja del cristiano. ¿Usted sabe lo que es una paradoja? Una paradoja, según el diccionario, es un hecho o una expresión aparentemente contrarios a la lógica. Entonces, la paradoja del cristiano es que nosotros siempre vamos a ir en contracorriente de lo que el mundo está haciendo, ¿no es cierto? Porque el mundo quiere vendernos principios apartados de los principios de Dios. Entonces, vivir la paradoja del cristiano es ir en contracorriente para que los principios de Dios prevalezcan en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra ciudad, en la vida de nuestro país. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con la ideología de género. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con el aborto. Porque nosotros vamos contracorriente. Porque nosotros tenemos que decirle al mundo que los principios de Dios son reales y verdaderos. Y entonces aquí Pablo nos presenta este contraste entre cómo ve el mundo y cómo vamos nosotros. Cómo ve el mundo a los cristianos y lo que realmente somos. Porque muchos nos acusan de engañadores. Pero nosotros, si en verdad somos maduros, esforzados y valientes, nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Nos ven insignificantes. Es cristianuchos. Piensan que somos tontitos. Pero no somos tontitos.
Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado sabiduría que es más que la inteligencia. Piensan que son adoctrinados, bobos, y no es así. Nosotros aplicamos los principios de la palabra de Dios en el día a día. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No quedarnos en una religión mística, etérea, que anda en las nubes. No, nosotros tenemos que tener una vivencia diaria, un estilo de vida como el de Jesús, que aplica los principios de la palabra de Dios todos los días. Cuando usted le dice a una persona que no cree en el Señor, que uno de los principios que está en la Biblia es: tú debes tratar a los demás como te gustaría que a ti te traten. Dice, en la Biblia estará. Sí, ahí está. Entonces nosotros tenemos que no vernos insignificantes. Nos ven como insignificantes, pero nosotros tenemos las riquezas de Cristo. Porque la riqueza está aquí, adentro, en el corazón, en nuestra mente. Porque nosotros no pensamos las cosas maliciosamente. Debemos tener la mente de Cristo para aplicar esos principios para el beneficio de todos. Amén. Entonces diga amén, pues. Nosotros parecemos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Porque nosotros debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Porque eso nos enseñó Jesús. Fíjese que muchos misioneros han sido rechazados, han sido perseguidos, pero ellos saben que su recompensa está en el cielo. Ellos saben que el premio viene de Dios, no viene de las personas. Amén. Pero nosotros, a pesar de esto, y vemos como Pablo aquí, ¿no es cierto? A pesar de todo esto, él sigue, camina hacia adelante. Pero nosotros a veces somos campeones nacionales de poner excusas para no servir al Señor. Sea por temor, por falta de fe, por comodidad, por lo que ustedes quieran. Ponemos excusas, ¿no? Por ejemplo, ¿han oído esta excusa? Es que no tengo tiempo. ¿Han oído? ¿Han aplicado? Sí. Bueno, ya se van sincerando. Es que no tengo tiempo es una de las excusas más comunes. Nos ocupamos con el trabajo, con los estudios, las actividades personales. Decimos que no tenemos tiempo para Dios. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido que cuando uno quiere, puede. Uno organiza la agenda. Uno puede hacerlo. Son excusas. No tengo tiempo. Estoy diciendo no tengo tiempo para Dios. Yo estoy ocupado en mis cosas, haz vos las tuyas. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Pero Mateo 6:33 nos enseña que debemos buscar el reino de Dios y su justicia primero, y que todo lo demás vendrá. Entonces queremos trabajar en nuestras cosas. No trabajar para Dios, trabajar en nuestras cosas, pero sí recibir las añadiduras de Dios. ¿Se da cuenta cómo funcionamos? Son excusas. Otra excusa es que no estoy preparado. Creemos que necesitamos más conocimiento o habilidades antes de servir. Sí, necesitamos conocer algo, tampoco es que uno puede ser un neófito, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto te estás esforzando por crecer, por conocer? Ahora, no puedes esperar que todo conozcas, que todo lo sepas, que seas casi cuasi apóstol. No, pues. En Éxodo 4, Moisés le dijo que no sabía hablar bien, pero Dios le aseguró que él le ayudaría a hablar bien. Y él le iba a decir lo que tenía que decir o no. Entonces, si a Moisés le habló, a nosotros también Dios nos puede hablar, nos puede guiar. Pero muchas veces nosotros decimos, es que no soy suficientemente bueno. Sentimos que nuestras fallas o nuestros pecados nos descalifican. ¿Sabe? Es todo lo contrario.
Cuando las parejas vienen a consejería conmigo, yo sé lo que es vivir en pecado. Y eso a mí me da la autoridad para hablarle a esa pareja y decirle cómo puede superar su pecado. Entonces no fue del todo malo lo que yo viví. O sea, sí fue malo, pero Dios ha usado eso para poder hablar con autoridad a las personas que están en necesidad. Todo lo que yo viví en mi niñez, todo lo que ha pasado en mi vida, yo puedo ver ahora que el Señor utiliza eso para mi ministerio. Y entonces el Señor me da autoridad. Pero no soy yo, es la gracia de Dios. Por eso en 2 Corintios, en el capítulo 12, dice: bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Cuando tú eres débil, cuando eres soncito, cuando no puedes hacer bien las cosas, mi debilidad, entonces, ¿no es cierto? El Señor la compensa con su poder. Amén. Pero hay otro: que sirvan otros. Esa es otra excusa que ponemos. Que sirvan otros. Pensamos que hay personas que son más capacitadas o que tienen más tiempo y que pueden hacer lo que son desocupados, decimos, ¿no? Esos que hagan, esos que sirvan. O en otros casos del otro extremo, ¿no es cierto? Yo soy sobrecalificado, soy demasiado para servir en esa iglesiucha. ¿Sí o no? Pero no es así. No es que sirvan otros, yo tengo que servir. El Señor me está llamando. Yo sé que a muchos aquí en este día les está haciendo así, tic, 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 toma, 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 ¿no? Toma. Así les está haciendo. Pero tenemos que ser como Isaías. Isaías decía: Señor, pero yo he pecado tanto. Yo no creo que estoy capacitado para esto. Yo no soy suficiente. Y el Señor le dice: no, hijito, tú eres la persona que yo estoy buscando. Yo te he limpiado, yo te he lavado, yo te he recogido y te he dado las herramientas necesarias. Y entonces Isaías recapacita y le dice: entonces, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él no esperó que otro fuera. Él dijo: aquí estoy, yo, Señor, lo que tú quieras. Otro pretexto es que no queremos salir de nuestra zona de confort. No, aquí estoy cómodo. Cuando yo salí de la Alianza Norte estaba recómodo, estaba muy bien, disfrutaba lo que hacía. Cantaba, como yo siempre les digo, me hicieron un templo a mi medida, todo lo que yo quería me daban, yo cantaba, ministraba, el Señor traía gente, lindísimo lo que estaba pasando en ese momento ahí. Y de repente me dijo: te quiero en Puembo. Yo: no, Señor. Y peor, tiempo completo, no. Yo no quiero ir a esa iglesia de Pelucuna. Ups. Ahí te quiero. Bueno, Señor, ahí voy. Y el Señor aquí me ha tenido, aquí me ha usado, aquí me ha dado, aquí el Señor ha sido bueno. Ahora ya no me quiero ir de aquí. Bueno, no. El Señor les dijo en Mateo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Pero niéguese. A veces estamos comodísimos de donde estamos. Yendo al domingo a la iglesia está suficiente. No me pidan más. ¿Y el servicio?
¿Dónde vas a dar por gracia lo que has recibido de gracia? ¿Dónde vas a aplicar todo lo que el Señor te ha enseñado? Todo lo que el Señor te ha dado. ¿O tú qué crees que tu profesión es porque eres súper inteligente? No. Bueno, sí eres súper inteligente, pero el Señor te ha dado eso para que tú sirvas a los demás. El Señor te ha dado todo lo que tienes para servir a los demás. Y si no lo haces, el Señor le va a dar a otro. Y no es amenaza. De verdad. Pero también hay otro pretexto. Tengo miedo. Tengo miedo de servir. Tengo miedo de meterlas, de andar. El miedo, eso nos paraliza, no nos deja avanzar. Y no debemos tener miedo. En la palabra del Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es decir, nosotros tenemos toda la capacidad de poder hacerlo. Amén. Entonces no tenga miedo. Porque el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. No tengas miedo, el Señor va con nosotros. Y hoy día cantamos, el Señor es mi pastor. Y qué tal linda la canción. No, es una verdad hecha canción. Porque es del Salmo 23 y es una promesa de Dios. Y nosotros tenemos que creer las promesas que Dios nos da. Y Dios no busca personas perfectas. Lo que Dios busca son personas dispuestas. Él nos capacita y nos da fuerza, la fuerza necesaria para servirle sin excusas. Amén. Cuando nosotros dejamos las excusas y confiamos en Dios, experimentamos el poder de Dios obrando en nosotros y obrando en los demás. ¿Sabía usted eso? Pero nosotros tenemos que dejar de lado las excusas y confiar en Dios. Ahora usted me va a preguntar, pastor, ¿y cómo me alejo de las excusas? ¿Qué hago para no poner excusas? Usted tiene que tener disposición y tiene que adoptar una mentalidad de fe. Usted tiene que creerle a Dios en que lo que va a pasar es verdad. Amén. Usted tiene que estar comprometido con Dios y usted tiene que obedecerle a Dios. Si hoy día el Señor le está diciendo, en algo tienes que servir, yo te he dicho tantas veces que tú tienes que servir aquí, tú tienes que servirle a tu esposa, tú tienes que servirle a tu esposo, tú tienes que servir a tus hijos, tú tienes que servir a tu comunidad, tú tienes que servir a tu barrio, tú tienes que servir. Si el Señor le está hablando, usted lo que tiene que hacer es obedecer, nada más. Tiene que obedecer. Y aquí hay algunas cosas que yo quiero compartir, 7 así volandísimo, que usted puede hacer para alejarse de las excusas. Número 1, reconozca las excusas y enfréntelas. Usted sabe lo que está poniendo de excusa. Usted sabe. No se me haga. Usted sabe. Cada uno de nosotros sabemos la excusa que estamos poniendo. Entonces tenemos que enfrentar esa excusa. Y cuando usted ya reconoce esa excusa que usted frecuentemente pone, reflexione sobre por qué y cómo las usa y venga delante del Señor, póngase de rodillas y póngase a orar y pídale al Señor que le ayude a superar esas excusas. Amén. Número 1. Número 2. Fortalezca su fe en Dios. Fortalezca su fe en Dios. Recuerde que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces nosotros sí debemos fortalecer esa fe. Fe significa en lo que creemos. Entonces, si yo sé en lo que creo, yo quiero conocer más en lo que creo. Yo quiero conocerle más en quien creo. Entonces yo tengo que cada día fortalecer mi fe y dejar de poner excusas. Número 3, tiene que ser
Obediente sin demora. A este punto yo lo compartí, pero lo volví a poner. Porque creo que es importante que si Dios nos está tingando la oreja, si Dios nos está diciendo, oye, nosotros tenemos que obedecer sin demora. Dios quiere una respuesta inmediata, como los discípulos cuando dejaron todo para seguir a Jesús. Si Dios te está diciendo, deja tus cosas y sígueme. Si Dios te está diciendo, haz esto y sígueme, hay que obedecer sin demora. Y tenemos que obedecer incluso cuando no entendamos completamente el propósito de lo que Dios nos está pidiendo. Usted simplemente obedezca. Así hay cosas a mí que me pasan. Uno se siente ridículo a veces, pero uno sabe, cuando aprende a escuchar la voz de Dios, uno sabe que es Dios diciéndole, esto tienes que hacer. Un día yo pasaba por la calle y siempre mi esposa sabe, a veces yo me paro así, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? Espérate, voy a orar por esa persona que está ahí. Me bajo, voy, oro por esta persona. Y esta persona empieza a llorar o empieza a decir, sí, tenía esta necesidad, la. Pero un día, así mismo, vi una persona y el Señor me dijo, ora por esa persona. Yo no, estoy atrasado, Señor. Que ores. Media cuadra más adelante me paré. Mi esposa, ¿qué dices? Pareces loco. No parezco, soy como Pablo, loco. Me bajé y empecé a orar por esta mujer. Me acerqué y le dije, perdóneme, le digo, usted me va a pensar que estoy loco, pero me gustaría orar por usted. Pensó que le iba a saltar, de verdad. Sí, dio un paso para atrás y no, ya viene mi marido, dijo. No, si no le quiero conquistar, le digo, quiero orar por usted. No se preocupe, ya viene mi marido. Entonces yo noté su incomodidad y yo le dije al Señor, ¿ves? No, me dijo, ora. Entonces yo me paré, Señor, te pido que oré por ella. Y ella se quedó así como, yo ni sé para qué el Señor me pidió orar por ella. Yo agarré, Dios le bendiga, hasta luego, estoy atrasado. Me fui. Algo seguramente Dios hizo con esa mujer. Entonces nosotros tenemos que obedecer sin demora. Número 4, pon a Dios en primer lugar. Aquí vuelvo otra vez a Mateo 6:33. Busquen primeramente, o busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos organizar nuestra vida de tal manera que lo que Dios sea en nuestra vida sea el primer lugar. Cuando nosotros hacemos de Dios nuestra primera opción, está en el primer lugar, más que nuestro trabajo, más que nuestros bienes, más que cualquier cosa que nosotros hacemos o tenemos en nuestra vida, Dios empieza a bendecirnos, porque Él es lo primero en nosotros. Así que debemos organizar nuestra vida. Y cuando hacemos de Dios el primer lugar, el servicio viene por naturaleza, nos fluye en la sangre. Pero Dios debe ser lo primero. Número 5, confía en que Dios suplirá todo lo necesario. Porque a veces ponemos excusas, ¿no es cierto? Voy a poner una excusa de no ir a hacer cualquier cosa porque necesito tiempo para trabajar, para qué sé yo. Nosotros debemos confiar en que Dios suplirá todo lo necesario. Moisés, ¿no? Ve, tranquilo, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hables. Entonces no esperemos a ser perfectos o tener todos los recursos. No, es que como la iglesia todavía no está bien organizada, entonces ya que se organicen ahí sirvo.
No, es que como el ministerio recién empieza, entonces ya cuando sepan qué van a hacer, ahí voy a. No, confía en que Dios suplirá todo lo necesario. Por la gracia y el amor de Dios, Él suplirá todo. Número 6. Rodéate de personas que te motiven a servir. Cuando tú te rodeas con gente bien, te haces gente de bien. Cuando tú te rodeas con gente vaga, te haces vago. Cuando tú te rodeas con gente mediocre, te haces mediocre. Cuando tú te rodeas con gente que ama a Dios, tú amas a Dios. Rodéate de gente que te motive a servir al Señor. Busca una comunidad como esta. Por eso nosotros siempre estamos animando a la gente a servir y crecer espiritualmente. Estamos animando a la gente a servir, a hacer algo por esta ciudad, a hacer algo por este país. Quizás algo que nosotros hagamos, presidente, ni le importe, ni siquiera sea ni una pizca de lo que hay que hacer. Pero ¿sabe qué? Ese granito de arena que nosotros podemos poner en esta ciudad, en este país, para mí es suficiente. Que tengo 600 guerreros, 600 hombres y mujeres esforzados, transformando la nación con su ejemplo. 600 de los 16 millones. Pues ya vamos llegando. Ya solo nos faltan 15 millones. ¿Sí o no? Nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Punto. Número 7. Recuerda que el servicio es una bendición, no es una carga. Cuando yo servía hace 25 años, creo yo, 23, por ahí 22, yo era baterista en la iglesia. Y yo era el baterista y a veces faltaba el otro baterista. Reemplázame, no voy a poder venir. Yo decía, qué pereza, Dios santo. Espíritu de pereza, sal de este cuerpo. Yo decía, no. Y ponía 1000 pretextos. Es que verás, lo que pasa es que ni sabía qué decir. Mentía, qué sé yo, cualquier cosa. Porque no entendía que el servicio es una bendición, no es una carga. Cuando yo aprendí esto, entonces yo iba a servir y ese servicio traía gozo a mi vida, alegría a mi vida. Me encantaba verles a los muchachos. Él era joven algún día, sí, fue joven. Veía. Pero cuando yo entendí esto, entendí que el servicio era una bendición, no una carga. ¿Por qué? Porque en Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Servir a Dios trae gozo y propósito. Ser parte de algo lindo, de transformación de este país, ¿no le parece que eso traería gozo a su corazón? Por supuesto. Ver cuando hicimos la casa de la Juanita, cómo le brillaban los ojos, ¿sí o no, Ani? Le brillaban los ojos de la alegría y lloró de la emoción. Cuando nosotros entendemos que el servicio es una bendición y no una carga, eso va a llenar de gozo nuestro corazón. Pero para cerrar quiero compartirles este pasaje que en estos días me ha machacado duro. Y está en la misma carta de 2 a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 6. Y dice, aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos
que nosotros. Somos una iglesia. Cuando oramos los unos por los otros, cuando estamos juntos, cuando clamamos a Dios para ser una iglesia fortalecida en Él, toda la fortaleza que Dios nos puede dar, el poder que Dios nos puede dar, es para otros, es para dar. Y vamos así. Y aunque estemos abrumados en las dificultades, eso es para el consuelo y la salvación de ustedes. Servir sin excusas significa desempeñar un rol, cumplir una responsabilidad, o ayudar a los demás sin justificaciones para no hacerlo. Implica actuar con compromiso, con entrega, con disposición, sin poner obstáculos ni razones para evitar el servicio. Esta actitud que debe haber dentro de nosotros se aplica en varios ámbitos. Se aplica en el trabajo, se aplica en la familia, se aplica en la comunidad, se aplica en la vida espiritual, en todas partes. Pero es una actitud. Quien sirve sin excusas demuestra responsabilidad, demuestra disciplina, demuestra amor por lo que hace, sin dejar que el miedo, que la comodidad o las dificultades le paralicen. Eso es servir sin excusas. En una sermón como la que estamos viviendo, en lugar de decir es que no puedo, o como está en el eslogan, ¿no es cierto? Dice, sin excusas, haz lo que puedas. No se trata de hacer lo que pueda. Se trata de que yo debo dar la milla extra, de que debo caminar más allá. No poner excusas a todo, no ponerle peros a todo, no ponerle excusas. En lugar de eso, que más bien nosotros digamos lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O que digamos como Isaías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Hoy, en vez de decir es que, intentemos decir voy a hacerlo con la ayuda de Dios. Que nada sea un impedimento, ni el dinero, ni las circunstancias, ni las personas, ni las agresiones, nada. Que nada sea una excusa. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Transformemos nuestras excusas en oportunidades para crecer y para servir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana en la que podemos ponernos así tal cual somos, Señor, delante de ti y no poner excusas, Señor, sino más bien, Señor, decirte como te dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, Padre, tú me estás llamando, tú me has llamado, Señor. Tú me estás diciendo tienes que dar tu milla extra. Tú me estás diciendo deja de poner excusas. Deja de decir es que. Porque yo te quiero a mi servicio. Tú nos estás llamando, Señor, a ser una iglesia fuera de lo común. Una iglesia, Señor, que impacta. Una iglesia, Señor, que es relevante. Una iglesia que es propositiva, Señor. Tú nos estás llamando, Señor, a ser una iglesia diferente. No una iglesia calientapuestos, sino una iglesia que se moviliza, que busca
una iglesia que escucha tu voz, una iglesia que es apasionada por ti, una iglesia, Señor, que calla las voces del enemigo, que calla sus propias voces para escuchar tu voz. Esa es la iglesia que tú quieres, Señor, y te damos gracias, Padre. Y el día de hoy nos comprometemos a hacerlo, Señor. Si tú quieres comprometerte con el Señor, si tú quieres hacerte de a buenas con el Padre, dile, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, en verdad te he puesto tantos pretextos, Señor, y no me he acercado a ti, Señor, y hoy quiero reconciliarme contigo. Y hoy quiero, Señor, acercarme a ti. Y hoy quiero, Señor, por primera vez acercarme y decirte, Señor, que te doy gracias por amarme, y que anhelo que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y que, Señor, en verdad yo he pecado, en verdad me he equivocado, Señor, pero en este día yo te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Estoy completamente arrepentido, Señor, y recibo de tu perdón. Y te pido que tú me llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Ven a vivir en mí. Dame el poder para una nueva vida, Señor. Ayúdame a vivir sin excusas, Señor, y ser como este varón tuyo, Señor. Ser una persona de ejemplo, ser un ministro valiente, ser un ministro maduro, Señor, y aprender a vivir la paradoja del cristiano. Ayúdame, Padre. Si en este día el Señor te está hablando y te está diciendo: tú tienes que comprometerte, yo soy tu prioridad, y te está diciendo: tú tienes que servirme, deja de poner excusas. Ponte en pie y levanta tus manos al cielo y dile como Isaías al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Yo quiero que tú me uses como tú creas conveniente, Señor. Yo no quiero, Señor, quedarme quieto. No quiero quedarme, Señor, en el asiento. No quiero ver la vida pasar. Yo quiero comprometerme contigo, Señor, para servirte, Padre. Yo quiero comprometerme, Padre, para ser un ministro de tu palabra, Señor. Un ministro que es valiente, Señor. Un ministro que es paciente. Un ministro que es maduro, Señor. Un ministro que predica tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural y poderosa en mi vida, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú me darás las herramientas necesarias. Háblame, Señor. Háblame en sueños. Háblame en tu palabra. Háblame, Padre. Yo quiero que tú me hables. Y dime, Señor, ¿a dónde debo ir? ¿Qué debo hacer, Padre? Ayúdame a abrir mi boca, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer en esta iglesia. Entiendo, Señor, de parte tuya, que tú vas a hacer una verdadera servolución en este lugar, Señor, y que vamos a hacer una iglesia que impacta, una iglesia que trae transformación a esta ciudad y a este país. Danos, Señor, sabiduría, danos inteligencia, danos creatividad, danos herramientas, Señor, danos recursos, Padre. Queremos impactar esta nación. Y que tú te lleves la gloria, la honra y el honor, Padre. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú harás. En el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús oramos. Y te damos la gloria, la honra y el honor solamente a ti. Amén y amén. Amén, amén. Gracias al Señor. Vamos a terminar cantando.